Buenos días Buenas tardes, y buenas noches. Sean bienvenidos a tu podcast favorito, favorito. Zona Cinéfila. El día de hoy hablaremos de una película muy buena Bonita. que deja un mensaje también especial y muy fuerte, Que reconforta el corazón. ese es cierto. Y además que es esa película que que puedes ver sin que sea esa etapa de Navidad. Sí, o sea, en cualquier momento del año puedes llegar a verla y te sentirás muy bien. Sí, porque hablamos de la película Klaus, la que Netflix sacó en el año, Klaus de K, sí, en el año 2019, me parece. Para revisar. con una animación muy buena. Es una buena animación. ¿A ti cómo te pareció la animación? La animación es de 1 a 10, es un 8, 8.5. Un 8.5. A mí, yo le doy a la animación del 1 al 10 un 9. Bastante alto. Es, es que detrás de todo vi un video donde nos explica la magia de la animación, porque es animación española. ¿No sabías? Buen dato. Animación española. Animación española, que la animación está hecha en 2D. Yo pensaba que era en 3D, Sí, pero no, dos d. surge del 2D, pero la luz hace que se vea 3D. Algo así entendí en un video de YouTube. Entonces, Tarea para buscar cómo funciona la animación en Klaus. en Klaus, una muy buena película que nos deja un bonito mensaje y vamos a profundizarla. Hicimos la tarea de vernos la película, primero que todo para hablar. Para saber en qué estamos contextuados. Antes de comenzar a hablar de la película, ¿qué es lo que más te gustó de ella? Yo creo que la bonita amistad que se hizo entre el protagonista Rubio y Klaus, que estos dos, siendo de dos tiempos diferentes, llegan a ser una muy buena combinación a la hora del té. La, la relación que forjan los Ellos dos. personajes. Para mí lo que más me gustó de la película fue el desarrollo de personaje del chico. Se me olvida, se me escapa el El nombre. nombre. Se nos escapa el nombre, hicimos la tarea, pero O sea, no la vimos y llegamos al corazón, pero no tenemos las notas. cuando te ves una película, pero no recuerdas el nombre de ese personaje, literalmente. Entonces, el desarrollo de personaje que él tiene, De paso de ser de niño de papi a ser un hombre. sí, a ser un hombre totalmente maduro que sabe lo que hace. Entonces, comenzamos con la trama de la película. La trama de la película va en que este protagonista es un niño de papi, el cual el papá tiene una empresa de correos. Este es labor o trabajo es entregar las cartas, diferenciarlas y así darle a la persona que corresponde. El hijo es un vago porque niño de papi no hace nada. Sí, literalmente nos lo hace ver como que solo prefiere sus sábanas de seda. No Sus cualquier cositas, sábanas. Él, sábanas de seda. él ama sus sábanas de seda y que lo sirvan literalmente vivir. Entonces, él hace, él está en la escuela de carteros, pero hace todo mal a propósito, para que pues sí siga con sus lujos. El padre lo manda a cierta isla, no me acuerdo cómo se llama la isla, pero queda una isla En un remota, pueblo. vuelto a nada, en un pueblo enemigo, que pues, son dos pueblos que son enemigos desde tiempos inmemoriales. Lo manda aquí con una razón de llegar a 6.000 cartas y así se devuelve. Esa es como la trama principal de todo, que el chico llegue a las 6.000 cartas. En esta misma isla conoce a sus habitantes, a una profesora que no es, por el momento no es profesora, Nuestro profesora vende pescado. Y conoce a Klaus, un viejo retoño en la parte más alta de la montaña, por así en decirlo, una casita alejada, de lo bosquecito, más alejado. donde pues hace su carpintería porque él es carpintero, él hace casitas para las aves y las cuelga. Tiene un montón de casitas para aves. Listo, entonces así comienza la película. Nos muestra
un personaje de fresa, Un sí, personaje mediocre. sí, literalmente mantenido por sus padres. Como nos decías tú, el papá tiene eh, podríamos decir, una empresa de carteros y quiere que su hijo sea un cartero. Un cartero Entonces, bien hecho y derecho. bien hecho y derecho. Pero, como tú mismo dices, él reprueba todo a postas para vivir en sus sábanas de seda, en paz. No quiere hacer nada. Entonces el padre, ya cansado de eso, lo envía al pueblo más lejano con la tarea de abrir una sucursal de cartas. Pero, o sea, la imagen del padre es buena porque hasta él comprende que va a ser duro para él, ¿sabes? Como que el que acompaña al padre del cartero tiene un amigo, no sé, como Un que, rango, sí. sí, Un comandante, por así decirlo. que le dice que si no cree que fue un Demasiado poco, duro. un poco duro para mandarlo a ese lugar, a ese pueblo, pero él le dice que sí, pero que quiere que reflexione, que cambie y Que el mismo padre sabe que lo ha dado de tantos lujos que tiene que hacerlo cambiar de parecer. que cambie un poquito su filosofía. Entonces, bueno, él llega a ese pueblo, lo acompaña un barquero, y ahí comete una... Resulta que se va en un barco. Él manda el barco, este hombre, el capitán, le dice, toca la campana para que te reciban con las llaves para de la que te ciudad reciban con banquetes y todo. y todo. Entonces, él hace esto caso omiso y al tocar la campana salen los dos pueblos enemigos, pues no a darse de bala, pero darse A a pelear, pelear, lo que provoca una literalmente dos situación bandos, chistosa. Nuestro protagonista, en medio de escapando de todo este revuelto, llega donde está la profesora que vende pescado. que vende pescado para... Su propósito de vender pescado en esa escuela Es es de escapar de salir, ahí, es de escapar del pueblo. Literalmente es por lo que ella vive, para escapar del pueblo. porque su sueño principal era ser profesora de ahí. Ella se graduó con esa idea, pero pues al llegar a ese pueblo, Y ver cómo eran que tienen una, como, tradición mala, diría que tradición de antepasados de que estos dos bandos siempre se tienen que vivir peleando y así. Entonces ninguno de sus padres mandaban a sus hijos a la escuela. Entonces pasa esto. nuestro protagonista llega a su lugar de cartas y pues empieza a vivir lo que es Latinoamérica literalmente porque duerme con frío, el- la nieve le cae. Extrañando sus sábanas de seda. Y junto con un montón de gallinas. Porque, dato, el lugar de donde se guardan las cartas funcionó como gallinero. A este momento él intenta pues que se haga cartas y todo en esta vuelta. En un momento en el cual llega a una casa de un chico, el cual le pide que le regrese su carta. Y este le pide dinero para que se hiciera. Sí, creo que al chico, al niño pequeñito, se le cae su dibujo. Ese. Sí, era su dibujo y el niñito desde la ventana ahí todo triste, porque en el dibujo se nota que está triste. Le dice que se lo devuelva y no. Le dice que aprovecha esa oportunidad para hacer una carta, para llenar una carta y le dice que necesita una moneda para así hacer su trabajo de cartero. Pero pues llega el padre y pues lo manda a volar con sus perros. Lo manda a la mierda, por así decirlo. Entonces él vuelve a a su casita de cartero, mm, intentando en todas las casas conseguir su tarea de cartas, hasta que ve una casa que está muy alejada de todo el pueblo, por así decirlo. Sí, exacto. Él va en busca de esa casa, ve que está por el momento sola, entra y a la puerta se le caen unos, unos picos de hielo que hace que él no pueda salir. Él se siente como que Asustado. muy asustado porque ve una casa llena de juguetes, por así decirlo, abandonados, y de repente aparece Klaus.
Klaus, que se hace notar con respeto, con este tipo no me Con la puedo... autoridad, sí. No, no te metas con él porque pierdes. Sí, La cosa es que nuestro protagonista le dice a Klaus que le regale a los niños sus juguetes. El por qué tiene tantos juguetes lo sabremos más a fondo. en unos minutos lo sabremos. Resulta que si hacen eso, le regalan un juguete al niño y el niño juega, o sea, hace toda una vuelta y el niño termina jugando con su juguete. Klaus ve esto y ve la sonrisa, la maravilla del niño jugar, lo que le conmueve el corazón. ¿Por qué? No sabemos aún. Yo creo que a todos nos conmovió esa escena de ver al niño con su juguete de ranita, por cierto, era de ranita, con esa felicidad que jugaba con él. Y que casi descubre a Klaus también. O sea, sí los vio, pero como ellos desaparecieron rápidamente, cree que es magia o un señor mago. Sí, o sea, un espíritu bueno que le da regalos. Pero queda con esa felicidad y corre el rumor por todo el pueblo también. Exacto. Y esto lo usa el protagonista de una forma de que le lleguen más cartas. A su favor, se podría decir que a su favor también. Hay un niño que le cae muy mal al cartero, porque pues es un niño muy grosero. Klaus con, con nuestro protagonista empezó a darle muchos juguetes a muchos niños, casi toda la mayoría del pueblo, de los niños, ¿no? Pero a este pelado nunca le llegaron y le echaron carbón al niño que le caía mal. De ahí usó esta estrategia para hacer que los niños se portaran bien con los demás y empezaron a llegar más regalos y más cartas. Pero había niños que no sabían escribir. Ahí es cuando llega, él piensa, bueno, hay una profesora, vayan con ella y ellos aprenderán. Al Y así mismo. principio a ella no le gustó la idea, literalmente creo que les toca que rogarles a los niños para que ella les enseñe y ella lo único que les enseña primero que todo es su nombre, ¿Cómo escribir su nombre? cómo escribir su nombre y después le enfrenta a Klaus que por qué, literalmente que por qué los había mandado si el sueño de ella era Escapar de ahí. salir del pueblo. Entonces sí hubo esa confusión, pero vemos que en el fondo sí Feliz. está feliz porque está logrando su tarea. Entonces, como tú decías, había un niño que le caía mal. Y usó de que si no se portan bien, les darán carbón. El carbón significa que Klaus no los vigila, porque suena muy aterrador que cada rato, pero sí sabe que hace cosas buenas y cosas malas. Si las cosas malas son muy grandes, les da carbón, que significa que es un niño malo y no le traerá juguetes. Lo hace ver como un Klaus omnipresente, así por así decirlo. Esto hace un efecto en cadena que hace que los demás niños tomen de ejemplo esto para que se porten bien y sigan escribiendo más cartas diciendo, no, este día yo hice esto, ayudé y colaboré. Y así va avanzando la tarea de nuestro cartero. Hasta que, bueno, por cierto, una escena que aparece ahí, que cuando todos los niños quieren escribir su carta, hay una niña que no era exactamente de ese pueblecito, Y tampoco habla el idioma, porque muy raro el idioma, pero pues quien sepa nos puede decir qué idioma es. que averiguar por internet, porque no hicimos la tarea. Entonces, no hicimos la tarea de averiguar. La próxima tendremos que averiguar mejor. Pero bueno, Klaus al principio la trata súper mal, güey. No, Klaus es el viejo. Bueno, el cartero, El digo. cartero la trata, bueno, no la trata mal, solo que no sabe cómo interactuar con ella porque no habla el idioma. Entonces, No, pero sí la trata medio mal. Porque literalmente la ignora y dice, no, tú no sabes escribir, vete para allá. o sea, sí, Cuando lo empuja con la portita. fue muy frío, fue muy frío, fue muy frío. Fue muy frío el cartero. Ahí es cuando usa la profesora para entender qué está diciendo la niña. Bueno, o sea, de tanto que los niños mandaban cartas y todo esto, se fueron agotando los juguetes. El cartero le dijo a Klaus que hiciera más, que le ayudaba y no sé qué más. A lo que Klaus, pues, al principio no quería hacerlo. Ah, bueno, otra cosa, se me pasó el detalle. Cuando el cartero fue por primera vez con Klaus,
hay una como una especie de viento con cositas Como una que, magia. que rodea al cartero. Y ahí mismo Klaus dice el nombre de de esta persona que no desconocemos. Eso fue lo que incitó a Klaus que diera los regalos. Cuando pasa esto mismo, pasa otra vez este mismo viento, este mismo ser, a que sí, hazlo otra vez, empieza a hacer más juguetes. Y así empieza a hacer otro juguete y hacen un trineo para la chica que no es del pueblo. Esa escena, esto, creo que a todos nos llegó al corazón esa escena, cuando ellos preparan el juguete de la niña pequeñita, que no habla el idioma. Ver que ellos pasaron la noche ahí, escondiditos, medio escondiditos, esperando que ella amaneciera. E hiciera uso de este trineo. Fue un momento donde me llené de felicidad también. Yo creo que a ti también. A todos, todos. A todos ver la felicidad de esta niña, cómo era feliz con su trineo y que un acto de bondad genera Genera otro acto de bondad. otro acto de bondad. Ese es el mensaje que nos quiere Dar la película. dar la película. Mm, algo que no decimos, que no dijimos, que se nos pasó, fue que, bueno, el cartero, que ya iba a la mitad de su tarea, por así decirlo, creo que tenía como 3.000 o Está terminando, llegando a la está meta final. llegando las tareas, pero como tú decías, se les acabó los juguetes y él tuvo un plan de hacer más juguetes para Navidad. Para Navidad. Entonces, ahí fue donde comete El error. el error, por así decirlo. Va a su casa, a su cabaña, él le muestra todo un plan. eh, Literalmente tenía preparado todo, tenía preparado Todo, o los sea, con lugares, esquemas y todo. hasta que en una parte de la cena, la cabaña, una parte de la cabaña tiene un tipo de sábana. O sea, es una estantería cubierta por una sábana. Cuando el cartero quita esta sábana, se llega a ver a Klaus con la persona que es la esposa ya fallecida y un montón de espacios. ¿Qué se refieren a estos espacios? Que serían los hijos que hubieran tenido tanto Klaus como la esposa. Pero Como su pues, árbol genealógico. exacto. Pero pues como estos niños nunca llegaron y Klaus, o sea, todos los juguetes eran para los niños que iban a hacer que era un montón, Eran un montón, por cierto. pero entre más pasaba el tiempo, más juguetes hacía, pero menos posibilidades de que tuvieran hijos pasaban. Entonces ahí Klaus se pone súper Enojado, claro. enojado, ¿Quién no estaría enojado por ese acto que hizo él, tan envidioso? literalmente. Entonces lo bota de la cabaña. El personaje queda como que, no mames, las, Las embarré. las embarré. Literalmente quedó así. Y sucede después de eso. Entonces, después de esta pelea, no recuerdo muy bien cómo se reconcilian, pero pues vuelven a estar juntos a hacer un juguete y más tarde llegan a la casa ciertos ciudadanos del pueblo de la chica que no habla el idioma a hacer más juguetes. Y entonces llega todo un equipo a hacer más juguetes. En este proceso se hacen tantos juguetes que empiezan a llevarlos a otras partes. O sea, Se se extienden extienden. a pueblos más lejanos, por así decirlo. Cuando, cuando salen del taller, está afuera el padre y, por así decirlo, el chico está feliz y triste y decepcionado. Feliz porque, wow, el padre volvió, significa que ya se va a ir. Pero triste porque va a dejar todo lo que ha hecho con sus Con sus amigos y amigos con la profesora. y él tenía un acercamiento romántico con la profesora. Un... Porque el diseño de la profesora está muy lindo. Es Y, verdad, es y verdad. Pero el personaje en sí quiere como ocultar lo que va a decir el padre. Literalmente quiere quiere que se largue de una vez. Porque que no pues se entere Cloud ni nadie la el teacher. plan que están haciendo. Pero pues ahí junto al padre están los dos jefes de los dos pueblos.
diciéndole, wow, hiciste un gran Un gran trabajo. trabajo, puedes irte, ya no necesitas volver más. Enviaste 14.000 cartas. Y el prota queda como muy confundido. Porque a él le faltaban. Él está seguro que le faltan muy pocas. O sea, le quedaba tiempo para seguirse quedando. En el fondo lo quería hacer. Sí, se quería quedar. Entonces ahí en esa escena descubre Klaus y la profesora que Todos quedan decepcionados de todo era ese un, acto, bueno, de ese acto que hizo él. todo era un engaño porque en una de las escenas anteriores, Klaus, cuando entregaban los regalos, decía que todos hacían algo a cambio, literalmente. Y le decía que al cartero que era tu, tu acción a cambio. Él decía que lo hacía Por los niños, por los niños, por las pero cartas, pero ocultaba su intención verdadera. Entonces eso es lo que más le dolió a Klaus y a todos en general. Que él solo... entonces pasamos al puerto donde tanto el cartero como el padre se están yendo. Y el padre nota muy Reflexivo. extraño al cartero diciéndole, tú tienes algo que decir y espero que sea bueno. Y ahí vemos cómo pasamos a otra escena en la cual están los jefes diciéndole a Klaus y a todo el equipo que boten los juguetes. A lo cual llega el cartero, Los dos bandos. los dos bandos, que boten esos juguetes para que vuelvan a los tiempos antiguos de guerra. Aclarar que la niña que no sabía el idioma, fue hasta el puerto en su trineo. Güey. A Ese era el buscar. cariño que le tenía a buscarlo y quedó toda triste cuando vio que el barco se iba cada vez más hasta que la aparece. Literalmente la hace feliz. Y los dos vuelven a la cena que tú estabas diciendo. Entonces, retomando, el cartero llega por... Ellos están acá y aquí está el cartero. En esta parte estaba el trineo junto con Con los los juguetes juguetes. para Navidad. El cartero salta y llega hasta donde está el trineo junto con Klaus. Pero en vez de ir hacia adelante, que estaban acá los renos para avanzar, no, Van van de para para atrás. atrás. Y entonces él dice, ¿qué? ¿Por qué no vamos de para atrás? ¿Cómo así? Yo nunca hubiera hecho esto. Y, o sea, es una encomienda chistosa Se podría decir que sí. en la cual empieza a decirle, no, pero Klaus, ayúdame, no es que se están llegando. No, o sea, es muy buena la parte. Porque Klaus tiene cierto todavía... ¿Por qué nos engañó? Resentimiento. Resentimiento. Literalmente lo deja luchando con los dos bandos del pueblo que querían... Apenas si mueve un bracito. Literalmente apenas si controlaba el trineo. Entonces, bueno, después de esto, en esta persecución navideña, por así decirlo, habían dos bandos, bueno, del pueblo. Entonces, un chico Del del bando negro opuesto, por así decirlo, y una chica del bando rojo, pelirrojo. Estos dos chicos quedan en un acantilado, lo cual hace que tengan un acercamiento que hace que se enamoren, él como la salva, el chico del la otro salva y bando. quedan bien. Eso es lo que va a definir más adelante, ahorita. La Entonces, situación del pueblo. la situación. Bueno, van porque el trineo estaba en bajada, literalmente, y no tenían los renos, como Como bien dijimos. dicho. Entonces, el cartero hace lo posible Por salvar los juguetes. por salvar los juguetes y la Navidad para él. Ya no le importaban las cartas. En ese punto Cero. Cartas. Cartas no importaban nada. ya no le importaba nada, solo le importaba la felicidad de los niños. Entonces, sí, llega el punto donde la, la mochila, por así decirlo, la mochila de los juguetes queda literalmente a la borda del precipicio. Y se están cayendo Uno a ciertos uno. juguetes, objetos, pero se dan Juguetes. cuenta que no son esos juguetes, solo Hasta eran que llega la del bando y lo sí, los hijos del rompe. bando. No, rompe la mochila y como que acaba todo para el cartero diciendo que no. Hasta que ve en la nieve un regalo y descubre que los regalos En verdad eran madera. eran pedazos de madera. Que Klaus era más ingenioso que Como dicen por que ahí, el pueblo. si los niños hablan, la profesora escucha. Entonces ellos ya sabían que iban a hacer eso, solo que tenían esa supuesta trampa hasta que llegó el cartero y pues dañó la trampa y Sí. pues
por así decirlo, los niños salvaron la Navidad también. Exacto. Fueron los principales por ser chismosos. Bueno, Hay que ser chismoso ayuda. de buena manera, Sí. ¿sí? Para salvar la Navidad. Es válido, pasable, es válido, es válido, es legable. válido. Entonces ahí nota Klaus que, bueno, lo perdona Klaus y la maestra, porque literalmente él arriesgó la vida para salvar los juguetes y ellos sabían que eran pedazos de madera, Sí. pero él no. Entonces ahí llega el bando, los dos bandos del pueblo a decir que ya todo estaba acabado, que Que tal volvieran los cosa, tiempos antiguos. que volvieron las tradiciones antiguas, hasta que el cartero les dice que miren hacia atrás, Un que acto de bondad hace genera otro acto de otro bondad. acto de bondad, que era que los dos mencionamos, Los hijos, los hijos de dos diferentes bandos, los el que hijo y la hija, mencionamos, se enamoraron. se enamoraron al salvarlos. Entonces, desde ahí, ellos se van y llega la maestra con el nuevo trineo, Con los juguetes verdaderos. con los juguetes verdaderos, cabe aclarar, y dándole otra oportunidad, por así decirlo, al cartero. Después de eso, todo pasa la Navidad, los niños tienen sus juguetes, el pueblo se vuelve todo lo contrario a como lo era antes. Si antes había desprecio, enojo y resentimiento, ahora no. O sea, el acto de bondad cambió un poco al principio con los niños. Después ya fue mejorando entre los adultos y pues ya en su totalidad quedó muy bien el pueblo después de lo antes mencionado. En la maestra también, que gastó todos sus ahorros para mejorar a la La escuela. escuela, porque antes la escuela era un montón de pescado en la esquina y Era allá. una venta de pescado increíble. Gastando sus ahorros pudo comprar cuadernos, pupitres, un tablero, o sea, todo lo que necesario y básico de una escuela. Y ya llegamos a la parte final donde nos muestra que la maestra tuvo una familia El cartero. con el Y cartero. el negocio se expandió. Se expandió a Entonces, muchos pueblos. cada cierto tiempo se veía con el cartero con el Klaus, se veían. Y pues se veían los años, como el cartero pues ya sea viejo, tenía una barba, un bigote, como Un el de bigote. Sebas, un bigote. El mostacho. Y Klaus se le veía más viejito, con gafas, más débil, por así decirlo, hasta que Llega la escena de donde está en su cabaña, está ahí afuera de la afuera de cabaña, la cabaña y y decimos cierto aire lo rodea. la magia. Yo le digo la magia. Yo digo, es la La magia magia, de pero la... también el ser de la esposa, Sí, la magia de la esposa. llamándolo. Y pues vemos cómo él va caminando, subiendo una montañita, hasta que pasa cierto árbol y no lo vemos más. Se desaparece, por así Dando decirlo. por entendido que pues pasó a otro plano. La palabra de Klaus creo que, bueno, exactamente no, pero fue como decir, para allá voy. Sí. Voy por ti, por así decirlo. Y esto que mencionamos pasó 5 o 2 minutos, o sea, fue muy rápido lo que pasó, porque después de esto llegó rápidamente el cartero a saber cómo estaba Klaus. Y no lo encuentra, solo ve el El hacha hacha en en una el piso esquina con el tronco. y entiende que la ha abandonado. Que Klaus pasó a otro plano astral y nos cuenta, una vez al año puedo ver a mi mejor amigo, por así decirlo. Puedo hablar con él una vez al año y vemos cómo se apaga la linterna y escuchamos a Klaus llegar. Y ahí es cuando pues que el cartero se pone feliz. Muestra una sonrisa muy sincera. Y él feliz con su familia, con sus hijos también. Y ese es el final que nos deja Klaus. El bonito mensaje de un acto De bondad sincero de bondad. un acto sincero de bondad genera otro acto sincero de bondad. Que es cierto, a veces cuando nos nace en el alma hacer una acción buena, aunque no lo creyamos, podemos ayudar a alguien, por ejemplo, no sé, decirle que se ve muy bien en el día de hoy. Entonces, O esa sea, persona va a alimentar darle
su autoestima y esa persona va a hacer lo mismo con otra persona. con otra O sea, persona. no tiene que ser grandes actos, sino un tanto sincero como dejarle, hola, buenos días, que pase un buen día o que tenga una buena mañana, es suficiente como para generar otro acto y así sea un efecto dominó. Una cadena, por así decirlo. Exactamente. Eh, otra parte, otra polémica de la película Klaus, para mí, que podemos hablar un poquitico, es que esta Klaus, la película Klaus, dirigida por una animación española, fue nominada al Oscar. Cierto. Y por esta razón es que Klaus debió ganar el Oscar, porque Los premios. si no lo sabemos, en ese año también estaba nominada Toy Story 4. Uy, pero qué mierda de película estoy. Puede ser, pues también sí. O sea, si lo ponemos en comparación, que al final los Oscars a la mejor película la ganó Toy Story 4, teniendo en competencia a Klaus, podemos decir que fue un reverendo robo, por así decirlo. Es un robo, fue un robo. Fue un robo, para ti fue un robo. Un robo muy, muy descarado el que hicieron. Sí, yo siento que también, ¿no? Es que, no quiero hablar. Fue un robo descarado porque, pues, la animación era muy buena. No podemos decir que Story era una animación mala. O sea, La de Toy Story transcurriendo los años, mejoraron mucho. Pero, pero pues, Story 4 ya es una saga de películas que ya, pues, debió haber terminado hace rato. esa saga que uno tiene que dejar morir, por así Sí, decirlo. o sea, no pueden sacarle más, quemar más la película. Cambio, Klaus, o sea, sí sabemos que es la historia de Santa Claus, algo que ya se sabe, pero era una respiración nueva a esta historia. Un ambiente nuevo como... Algo fresco de un producto que ya teníamos antes. mm, Tal vez sí utilizaron la trama de que, bueno, él tenía otros propósitos y cambió por el ambiente, pero en general quisieron hacer, adaptarlo a algo nuevo, por así decirlo, ya teniendo esa trama. La animación, Muy buena. Diseño de personajes excelentes. entonces yo considero que no debió perder ese Oscar. Ese Oscar. Literalmente fue una injusticia, por así decirlo, a Un las, robo a la animación. un robo a la animación. O sea, así nos ponen. Pero en el fondo todos sabemos que Toy Story 4 no merecía ese Oscar, No, que lo merecía más Klaus, por todo el diseño y por la trama también. por una buena historia que estaba contando. No algo repetido como lo era Toy Story 4. Una película que podemos ver, como lo decimos, es Cualquier. navideña, O sea, la historia va ambientada en em, Navidad, pero nos deja este mensaje. pero en cualquier momento del año usted la puede ver y puede sentirse muy bien. No solo se remota a las festividades navideñas, no, Sino las buenas acciones que podemos hacer, yo digo que ver la felicidad de los niños en esa película, cuando esa. reciben los regalos. Los niños se ven muy bien dibujados, tanto que podemos empatizar tanto con ellos, recordar nuestra infancia y decir, wow, yo también hubiera sido feliz solo con esto. Yo pude, yo fui el niño que le dieron el juguetico de la rana y estaba feliz. Así nos hizo sentir. Entonces, sí. En conclusión, para nosotros fue un robo el Oscar. Un mega robo. Un robo, pero pues eso es lo importante. O sea, ¿sabes? Fue un robo a Klaus en el Oscar. La diferencia es que Toy Story 4 es pasajera, ¿sabes? Exacto. La diferencia es eso, que Toy Story 4 fue para verla una vez y ya. Sí, o sea, Cambio Klaus va a quedar ahí como un remanente entre lo que es las festividades navideñas y cualquier estación del año. Sí, yo creo que Klaus ya se puede considerar como un clásico para ver en Navidad, Una película de culto, por así decirlo. por así decirlo. Entonces esa es la diferencia que tiene. Tanto lo puedes ver solo o como en familia o con amigos. O sea, no importa cómo la veas o con quién, sino que cuando la veas vas a estar muy bien. Exactamente.
esa es la diferencia que ellos dos tienen. Toy Story 4 a Klaus, que una va a permanecer Y la como un otra, pues, clásico. Fue, es más, o sea, solo se recordó eso porque, o sea, solo hablamos de Story 4 por este mismo robo, porque, pues, sinceramente, lo más importante que tiene Toy Story 4 es haberle robado a Klaus el el Oscar. premio a Klaus. Del resto, pues, sí, qué buena animación, pero no lo es Sí, tanto. es cierto, explotaron la animación del 3D, lo llevaron a sus recursos, como también Klaus explotó la animación. Como lo dijimos, está animada en 2D, pero en la cierta luz que utilizan, otros factores también, lo hacen ver como una animación 3D, pero es lo cierto que está animado en 2D. Entonces, por eso, Es una muy buena animación. O sea, es un poco de ambas, dando una nueva forma. Pues, sí, como porque no dice habíamos visto anima, un tema así en la animación. Fue algo nuevo. El estilo, el por así estilo, decirlo. como lo es Spider-Man Across the Spider-Verse. Son dos fuentes de animaciones ya existentes, pero que al unirse se crea un nuevo estilo, mejorando todo. Exacto. El último tema que yo tengo que hablar es que puedo recibir críticas por esto, pero cuando la primera vez, cabe aclarar que me la he visto 3 veces, por así decirlo, me la quiero ver aún más, pero en ciertas ocasiones. Entonces la primera vez, eh, personalmente, diciendo con toda la sinceridad del mundo, no me gustó el doblaje de Sebastián Yatra. Sí, el doblaje estuvo pésimo. O sea, no digo que pésimo, pero personalmente a mí la primera vez que vi Klaus, yo creo que la segunda ya me pareció Normal. más normal, pero la primera vez dije como que, Esta voz no le va al personaje. "Ey, ¿es en serio?" Y quedé confundido. No mames, Sebastián Yatra es el de doblaje del cartero. Así que yo, literalmente, Muy raro. como que, no mames, cabrón. No hicieron un buen casting, por así decirlo. Pero ya las otras veces que la he visto, y no, pues, Pues, le metió ganas al papel, a menos lo intentó, sí. le metió ganas. Entonces, esta es la película de Klaus que nos deja el mensaje que ya Un dijimos, mensaje muy bonito, reflexivo. un mensaje muy bonito que tienes que entender, Un robo hacia ellos y un reparto interesante de voces. un reparto de doblaje interesante, se podría decir. Entonces, no es lo más importante es que pues entiendas el mensaje que Klaus nos quiere transmitir, pero no solamente es que lo entiendas, es que lo coloques a prueba, en práctica. No que digas, bueno, me terminé de ver Klaus, un acto sincero de bondad genera otro acto sincero de bondad, así, pero que no nos sirve de nada que tú te veas la película, entiendas el mensaje y no Y sigue hagas nada. siendo una mala persona. Y sigas siendo una mala persona, una mierda de persona, entonces yo creo que todo hay que colocarlo en práctica todos los días, por así decirlo. Hay que ponerle su granito de arroz, su Su granito de granito de mostaza. mostaza, de arena. Entonces sí, es una muy buena película que puedes ver con toda tu familia, una noche de Navidad, una noche así no sea de Navidad. Tiene muy buenas razones, Una tarde de película tranquila. tranquila. Entonces yo creo que eso ha sido el capítulo de hoy. No me acuerdo cuántos van. Uno, dos, Creo que es tres. el tercero. El tercero oficialmente, el cuarto. El, o sea, es Tenemos el tercero que se va a subir, pero en verdad sería el cuarto, porque pues el tercero originalmente, pues, hubo un fallo en problemas en todo. técnicos, literalmente. Entonces sí, Es el es, terceramente cuarto. esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Nos pueden dejar, nos pueden dejar en comentarios si quieren que hablemos, analicemos, hablemos de algún otro tema, por así decirlo. Polémicas, Polémicas, charlas entre amigos. charlas entre amigos. La idea es que nos comenten y sigan la actividad que estamos subiendo, los contenidos que vamos a hacer y las publicaciones. Eso sería de nuestra parte. Solo esperamos que ustedes sigan la suya.
Y bueno, eso es todo por el capítulo de hoy, amigos. El próximo capítulo va a ser una película muy comedia romance, por así decirlo. Una pista comedia romance. eh, una chica de ahí. Nuestro protagonista, Matthews, observa como al lado llega una nueva chica, siendo una chica muy linda, y la observa. Y bueno, entonces espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Le pueden dar like, compartir con sus amigos. Espero que lo compartan también, que lo Comenten vean qué fue lo que más les gustó, sus opiniones y sus críticas también, que podemos mejorar, por así decirlo. Entonces, bueno, hasta aquí hemos llegado. Un adiós de su amigo Sebastián. un adiós por su amigo Juan. Y esto fue... Zona Cinéfila.